Hola, ¿cómo están? Bueno, como pudieron ver en mi título, este vídeo se tratará de mi mundo de fantasía llamado La Patagonia Salvaje en el sur de Argentina en el año 1825. Existe un mundo que no todos pueden ver, un mundo donde la naturaleza está viva, donde los espíritus observan a los humanos y donde fuerzas oscuras buscan romper el equilibrio. Este es el universo de mi novela, La Patagonia Salvaje. ¿Qué hace especial a este mundo? Este no es el típico mundo de fantasía medieval europea. Está inspirado en la cultura y las tradiciones de Argentina, especialmente en los pueblos originarios. La historia se sitúa en 1825, poco después de la independencia, en un país dividido entre el norte criollo y un sur aún no conquistado. La mayor parte ocurre en el sur, donde el pueblo mapuche es el protagonista y donde sus tradiciones, sociedad y forma de luchar están basadas en hechos reales. Por eso, no esperen castillos gigantes ni ejércitos medievales, sino un mundo muy distinto, más cercano a nuestra propia historia. ¿Cómo es el mundo en general? Este universo está dividido en tres planos principales que existen en equilibrio constante. Primero está el Wenu, Mapu, el mundo de arriba. Es un plano espiritual asociado al orden, la luz y el equilibrio. Allí habitan fuerzas benevolentes, como los Pillán, espíritus poderosos vinculados a la naturaleza y a los antepasados. También se relaciona con Yen Chun, una de las fuerzas espirituales más importantes que representa el equilibrio del universo. Este mundo no es único, sino que está formado por distintos niveles donde habitan diferentes tipos de espíritus. El Nagmapu, el mundo terrenal. Luego está el Nagmopu. El mundo terrenal es el plano donde viven los humanos, los animales y la naturaleza. Aquí también están presentes los espíritus, aunque normalmente no pueden ser percibidos directamente. Sin embargo, algunas personas como las Machi pueden comunicarse con ellos y actuar como intermediarias. Este mundo funciona como un punto de equilibrio entre las fuerzas del mundo superior y las del mundo inferior. El Michemapu, el mundo de abajo. Por último está el Minchemapu. El mundo de abajo es un plano profundo, oscuro e inestable, formado por cavernas y espacios que parecen no tener fin. Está asociado al caos, al desequilibrio y a la corrupción espiritual. Allí habitan los Wekufu, entidades malignas vinculadas a enfermedades, desgracias y fuerzas destructivas, aunque a veces puede compararse con un infierno en realidad. Es un plano mucho más complejo y peligroso, donde las reglas no siempre son claras. ¿Cuáles son las fuerzas sobrenaturales? En este mundo existen distintas fuerzas espirituales que influyen constantemente en el equilibrio de la realidad. En el Winu-Mapu, el mundo de arriba, habitan las fuerzas benevolentes. Son entidades que mantienen el orden del mundo y protegen la naturaleza, y en algunos casos también a las personas. Entre ellas se encuentra Enjeken. Es como el dios principal, una de las fuerzas espirituales más importantes asociada al equilibrio del universo. No siempre se lo entiende como un dios único, sino más bien como una presencia que guía el orden natural. También están los Pillan, espíritus poderosos vinculados a fenómenos naturales como volcanes, tormentas o terremotos. En algunos relatos, grandes líderes o guerreros pueden convertirse en pillanes después de morir. En el Nagmopu, el mundo terrenal, también existen fuerzas más ambiguas. No son necesariamente buenas ni malas, ya que su objetivo no es proteger a los humanos, sino mantener el equilibrio natural. Entre ellas se encuentran el Pulu, que es el espíritu de una persona y continúa existiendo después de la muerte, pudiendo viajar entre los distintos planos. También están los Alwis, un espíritu que no ha encontrado descanso y puede permanecer cerca de los vivos, generando inquietud o problemas. Y por último, los Engen, espíritus guardianes de la naturaleza. Cada río, bosque o montaña puede tener su propio Engen, y su comportamiento depende del respeto que los humanos tengan hacia su entorno. Finalmente, en el Minchemapu, el mundo de abajo, habitan las fuerzas malignas y destructivas. Estas entidades están asociadas al caos, la enfermedad y el desequilibrio espiritual. Los más conocidos son los Bekofas, espíritus capaces de provocar desgracias, corrupción o incluso la muerte a algunas personas. Conocidas como Calcus, utilizan estas fuerzas para su propio beneficio, representando el uso destructivo del poder espiritual. ¿Quiénes son los habitantes del mundo? Además de los humanos, en este mundo existen muchas otras criaturas. Estas se dividen en dos grandes grupos:
las antiguas razas y las nuevas razas. El origen de esta división se remonta a un evento catastrófico, el enfrentamiento entre Kai Kai Beliú y Tren Tren Bilu, dos de las entidades más poderosas de la mitología mapuche. Su lucha fue tan devastadora que provocó terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y tormentas. La energía liberada transformó todo a su alrededor, afectando a humanos, animales y espíritus. Como resultado surgieron nuevas formas de vida, criaturas como los hombres pez, los hombres de piedra, los hijos de los elementos y los animales del Newen. Al mismo tiempo, muchas de las antiguas razas desaparecieron. Solo unas pocas lograron sobrevivir, como los antiguos hombres y los gigantes. Este evento marcó el fin de una era y el comienzo de otra, dando origen al mundo tal como se conoce hoy. Aún así, dentro de cada raza existen distintas tribus y formas de pensar, algunas más pacíficas, otras más agresivas. Más adelante voy a profundizar en estas razas y sus diferencias en otro video. ¿Qué tipo de magia existe en este mundo? Para entender cómo funciona la magia en este mundo, hay tres cosas principales que hay que entender. El Newen, las machis y los calcús. Empecemos por lo más importante, ¿qué es el Newen? El Newen es la fuerza o energía espiritual que existe en todo lo que vive y en muchos elementos de la naturaleza. No es exactamente magia, sino más bien poder espiritual o vitalidad. El Newen está en todo, existe en personas, animales, plantas y lugares. También está presente en ríos, montañas, bosques y fenómenos naturales. Algunas personas o espíritus poseen más Newen que otros y representa la fuerza que mantiene el equilibrio del mundo. Ahora muchos estarán preguntando, ¿para qué sirve el Newen? El Newen sirve para mantener la salud de las personas, fortalecer a alguien espiritualmente, proteger lugares o comunidades, equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Cuando Newen se altera o se corrompe, pueden aparecer enfermedades, atraer a espíritus malignos. Corromper a personas y desequilibrios espirituales es trabajo de las machis. Evitar que esto pase, pero ¿quiénes son las machis? Las machis son líderes espirituales y sanadoras. Mayormente son mujeres dentro de la cultura mapuche. Podrían compararse con chamanes, aunque su rol es más amplio que hacen. Las machi, sus funciones incluyen curar enfermedades físicas y espirituales, comunicarse con espíritus, interpretar sueños o visiones, mantener el equilibrio espiritual de la comunidad y enfrentarse a espíritus malignos. Son considerados mediadores entre el mundo humano y el mundo espiritual. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo usan el Newen? Las machi no crean el Newen, lo que hacen es pedirlo de espíritus y canalizarlo. Las machis lo utilizan para sanar personas, expulsar espíritus malignos, restaurar el equilibrio espiritual. Muchas veces lo hacen mediante rituales y ceremonias. Ahora pasemos a los antagonistas de la historia, los calcus. ¿Quiénes son los calcus? Los calcus son personas que utilizan el poder espiritual para causar daño. En muchas historias se los describe como brujos o hechiceros malignos. Los calcus pueden provocar enfermedades, manipular fuerzas espirituales, corruptas para causar desgracias o muerte. Muchas veces trabajan con espíritus malignos llamados wekufu. Los calcu utilizan una forma corrompida del Newen con este poder. Pueden invocar o controlar a los wekufu, provocar enfermedades, crear monstruos o sirvientes a partir de los restos humanos o de animales. También pueden lanzar maldiciones o corromper el equilibrio espiritual de una persona o un lugar. A diferencia de las machi, no reciben este poder. Lo arrebatan de personas, animales o incluso de la naturaleza, y en algunos casos lo obtienen mediante pactos con espíritus malignos. ¿Quién puede usar el Newen? Todo en este mundo posee Newen, personas, animales, espíritus e incluso la naturaleza. Sin embargo, no todos pueden utilizarlo de forma consciente. Los espíritus como los Engen pueden usarlo de manera natural. En cambio, entre los humanos solo un grupo reducido tiene esa capacidad, las machis, los calcus y los nuenches. En el caso de las machis, pueden pedir prestado Newen a los Engen, ya que ellos suelen tener mucho más Newen que las personas normales. Las machis no crean Newen de la nada. Tienen que pedirlo. Tienen que hablar con los espíritus para que ellos les presten un poco de su energía. Los Engen
son espíritus guardianes que quieren mantener el equilibrio del mundo, y las maches tienen el objetivo de proteger el equilibrio del mundo y proteger sus comunidades, y de ahí se puede formar una alianza. Es importante aclarar que si la mache exige, en vez de pedir, los espíritus pueden rechazarla y no prestarle su Newen. ¿Quiénes pueden ser Calcus? Por otro lado, convertirse en un Calcu es mucho más sencillo y frecuente que convertirse en un machi, ya que para ser un machi tenés que ser elegido. Pero para poder convertirte en un Calcu hay tres opciones. Una es ser un machi corrupto, ya que cuando te conviertes en machi y usas el Newen tiene ciertas condiciones y limitaciones. Los Calcus tienen mucha menos condiciones, y es posible que un machi hambriento de poder se puede convertir en un Calcu. Y ya saben cómo son las personas. Son muy ambiciosas. Siempre quieren más de lo que ya tienen. Otra forma de volverse un Calcu es ser aprendiz de un Calcu. Usualmente los Calcus son odiados por la comunidad mapuche, a tal grado que si se encuentran con uno lo decapita o les prenden fuego estilo Inquisición española. La diferencia es que aquí sí tienen motivos para hacer eso, pero a veces hay personas con mucha ambición, con mucho deseo de poder y con deseos oscuros en su interior, que ven la magia de los Calcus una oportunidad, porque no importa la época o el lugar, gente hijo de puta siempre existió y siempre existirá tanto en esa época como en esta. Y bueno, la última forma es hacer pacto con un espíritu maligno. Para entender esta última forma, tenemos que explicar un poco más de los Wekufus. Aunque parezcan espíritus muy peligrosos, que lo son los Wekofas, tienen algunas dificultades para permanecer en el mundo terrenal, ya que pueden estar por tiempo limitado a menos que haya una zona contaminada o corrompida. Por eso a veces buscan hacer pactos o tratos con humanos para que estos puedan ayudarlos a que se queden más tiempo, y así al hacer el pacto estos serán considerados Calcus, y muchos estarán preguntando ¿y qué consigue la persona con este trato? Y la respuesta es que estos espíritus pueden otorgar poder, pero a cambio el brujo queda ligado a ellos. Su espíritu se corrompe y en los peores casos puede perder el control o la vida. De las tres formas de convertirse en un Calcu, esta es considerada incluso por los propios Calcus como la más extrema y peligrosa. ¿Quiénes son los Ni? ¿Wenche o gente del Newen? Newench o gente del Newen son personas que, a diferencia de las machis o de los Calcus, no son elegidos por ninguna deidad ni hacen tratos con ningún espíritu. En el Nag Mapu, el mundo terrenal, existen lugares imbuidos de Newen, y esa gran cantidad de Ni-Wen afecta a las plantas, animales y también a las personas que ahí viven. Las personas que nacen y crecen en ese lugar sufren cambios por el contacto constante con el lugar. Estas personas no desarrollan superpoderes, pero sí distintas habilidades muy similares, aunque no iguales a las que tienen las maches. Las maches tienen el trabajo y el deber de proteger el equilibrio y a las personas, mientras que muchos Ni-Wench o gente del Newen quieren encontrar su lugar en el mundo. Muchos Ni-Wench no tienen un rol definido, no son machi, tampoco son gente común. Y a diferencia de las machis que pueden controlar distintos elementos, los Ni-Wench solo pueden controlar elementos si se relaciona con el lugar en donde nacieron. Y bueno, eso es todo por ahora. Hay muchas más información como acontecimiento importante, explicar el sistema de magia, las razas, las facciones, pero no quería que el video sea muy extenso, así que me estoy guardando ese contenido para otro video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté. Haciendo este universo como este video, les agradecería que se suscriban, dejen un like y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Muchas gracias.